Increíble transformación, descubierta la verdad oculta entre una tímida chica y su médico millonario. Mariana, con solo 23 años, había aprendido a enfrentar el peso del mundo sobre sus hombros. Cada día, la luz del sol apenas se colaba por la ventana de su pequeña habitación, donde las ansias de ser doctora luchaban con la cruda realidad de las cuentas por pagar. Desde que su padre sufrió un accidente que lo dejó incapacitado, su vida se convirtió en una balanza constante entre deber y sueño. Trabajaba en la farmacia de su barrio durante el día y estudiaba con fervor cada noche, pero la pobreza la rodeaba como una sombra, cuestionando su valor en un mundo que parecía reservado para otros. Un día, mientras reorganizaba los medicamentos, se encontró con la mirada penetrante del doctor Alejandro, un médico millonario cuyo nombre resonaba en los pasillos de la medicina. Él era un mundo, un estándar de éxito que desbordaba confianza. Sus pasos radiaban seguridad y Mariana, atrapada en su timidez habitual, sintió como si todo su ser se contrajera. Su presencia le recordaba lo inalcanzable que era su sueño. Era la personificación de todo lo que había deseado sin poderlo tocar. La admiración se mezclaba con un resentimiento que no podía evitar. Sin embargo, lo inesperado ocurrió. El doctor Alejandro, curioso por la dedicación que Mariana mostraba en su trabajo, comenzó a intercambiar palabras con ella. Pronto, esa relación profesional tomó un giro inesperado cuando él le ofreció convertirse en su mentor en su consultorio. Mariana no podía creerlo. Esa era la oportunidad que siempre había deseado, pero ¿realmente merecía esa ayuda? La inseguridad la envolvía mientras la presión de sus responsabilidades la ahogaba. ¿Qué pasaría si fallaba? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que los días pasaban, Mariana se adentró en un vaivén emocional. Trabajar con el doctor Alejandro significaba acercarse a su sueño, pero sentía esa distancia social que la desgarraba por dentro. Él tenía el mundo a sus pies, mientras ella lidiaba con el temblor de su propia vulnerabilidad. La atmósfera en el consultorio se impregnaba de tensiones, la mirada de los demás, a menudo despectiva, la hacía sentir como la chica de la farmacia, como si su esfuerzo jamás pudiera ser suficiente. Atrapada entre su ambición y el juicio ajeno, se cuestionaba cada día si podía realmente alcanzar esa meta. Finalmente, un día, mientras revisaba viejas fotografías en casa, halló documentos que aludían a un legado familiar oculto en el ámbito médico. Su corazón latía con fuerza, esa revelación la sumió en una búsqueda personal e inesperada. Frente a su computadora, se sumergió en su historia familiar, dándose cuenta de que la lucha que había heredado era más profunda de lo que había imaginado. Pero esta nueva luz traía consigo un dilema moral que la devoraba. ¿Estaba realmente dispuesta a sacrificar su futuro por obtener el reconocimiento de aquellos que la habían subestimado toda su vida? La pregunta resonaba sin cesar en su mente, creando un eco que la mantenía despierta por las noches. Comprendía que su valor no dependía de la opinión de los demás, pero el peso de las expectativas familiares la perseguía como un lobo hambriento. En ese momento, se dio cuenta que la encrucijada en la que se hallaba no solo definía su carrera, sino su esencia misma. ¿Qué camino tomaría? La incertidumbre culminaba en una angustia que la llenaba de dudas. Con el futuro. Arañando su presente, Mariana se encontró cara a cara con la verdad. No había camino fácil, solo decisiones difíciles que la llevarían, tal vez, a un destino que jamás habría imaginado. La semana siguiente se tornó un torbellino de emociones y decisiones. Cada mañana, su trayecto al consultorio del doctor Alejandro estaba lleno de cuestionamientos, su mente un campo de batalla donde la inseguridad luchaba contra la ambición. La experiencia del mentor ideal era como un faro, deslumbrante y distante, pero Mariana se sentía aún como una náufraga en medio de un océano de dudas. La primera vez que participó en una consulta, su corazón latía a 1000 por hora. Estaba en la sala observando con atención a Alejandro mientras él interactuaba con el paciente. Ella deseaba absorber cada palabra, cada gesto. La forma en que él se comunicaba con sus pacientes era mágica. Sin embargo,
Cuando le tocó intervenir para hacer preguntas, su voz tembló y se perdió en el aire. El paciente, un hombre mayor, la miró con curiosidad, pero la sonrisa que esperaba no llegó. En cambio, sintió una ola de vergüenza que la ahogó. ¿Y si nunca puedo hacer esto? ¿Y si soy solo la chica de la farmacia? Esa pregunta volvió a atormentarla, aplastando su voluntad. Pero mientras los días pasaban, también comprendía que cada pequeño fracaso era una oportunidad de aprendizaje. ¿Cuántas veces había escuchado al doctor Alejandro hablar sobre la importancia de los errores en el camino profesional? Ella decidió que quería ampliar sus conocimientos más allá de lo que la biblioteca de la universidad le ofrecía. Fue entonces cuando se propuso dedicarse por completo al estudio. Se quedarían noches enteras en la biblioteca, saturadas de información sobre medicina general, anatomía y ética médica. La búsqueda de conocimiento se convirtió en una obsesión. Aprendió sobre nuevas tecnologías y tratamientos innovadores. Esta sed de información la llevó a sentirse cada vez más segura y confiada, pero la presión del reconocimiento personal aún la mantenía despierta por la noche. Aún así, las palabras de su mentor resonaban en su mente en cada interacción con los pacientes. Tienes que recordar que tu valor no está definido por los demás, le había dicho Alejandro en una conversación reciente. Sus lecciones superaban lo académico, también incluían aspectos fundamentales de la empatía y la humanidad en la medicina. Poco a poco, comenzó a abordar las consultas que le asignaban con una valentía que ella misma no sabía que poseía. Cierto día, un paciente joven acudió con un diagnóstico incierto. Mariana, al repasar su historial, comprendió que parte del tratamiento implicaba un enfoque emocional. En lugar de ceder al miedo, se armó de coraje y se acercó a él, preguntando sobre su vida y su estado emocional, logrando romper el hielo. Fue transformador, ver cómo un simple gesto de humanidad podía cambiar el ambiente del consultorio. El doctor Alejandro la felicitó después de esa consulta, elogiando su capacidad para conectar con el paciente. La satisfacción que experimentó en ese momento fue indescriptible, podía sentir cómo se apagaban las voces internas que la llamaban insegura. Pero esta pequeña victoria solo provocó que la sombra del juicio ajeno se hiciera más intensa. Las miradas incómodas de otros médicos y el murmuro de sus compañeros la seguían como una sombra persistente. Esta lucha constante entre el crecimiento personal y las dudas la llevaron a preguntarse si debería revelarle a Alejandro su hallazgo familiar. La sombra de su legado parecía exigirle respuestas que aún no estaba dispuesta a ofrecer. ¿Su historia podría cambiar su percepción? Mariana se hallaba en una encrucijada emocional. Mientras miraba por la ventana del consultorio, la vida palpitaba en la calle, recordándole a cada instante que la vida exigía una decisión sin marcha atrás. ¿Sería ella capaz de confrontar su verdad y, a la vez, obtener el valor necesario para definir su propio camino? Solo el tiempo lo diría. Con ese dilema requiriendo atención urgente, Mariana sintió que el momento de la verdad se acercaba. ¿Cómo confrontar a su mentor sin desmoronarse al revelar su legado oculto? Una preocupación creciente burbujeaba dentro de ella, preparando el terreno para una revelación que podría cambiarlo todo. El eco de las palabras del doctor Alejandro resonaba en su mente mientras Mariana intentaba dar sentido a sus emociones. Esa batalla interna entre la necesidad de ser reconocida y el miedo a ser juzgada era un ciclo difícil de romper. Las consultas se volvían cada vez más frecuentes, y con cada interacción lograba conectar un poco más con los pacientes, cimentando su confianza. Sin embargo, siempre había un telón de fondo que la limitaba, esa pregunta desconcertante: ¿quién era realmente, más allá de su legado familiar? Un día, mientras revisaba unos documentos, se topó con una revista médica donde se destacaba el trabajo de un joven médico en el área de la neurociencia. Esa publicación vibrante la despertó de su letargo, su alma anhelaba ser parte de algo tan innovador. Pero, en lugar de seguir su impulso, sintió un chorro de inseguridad. ¿Acaso merezco perseguir una pasión tan audaz?, se cuestionó una vez más, su mente hambrienta de respuestas. En ese instante, decidió que debía empoderarse y ser autora de su propio destino. Era hora de dejar atrás la sombra de su legado familiar y construir su propia identidad. Los días siguientes se definieron por la dedicación, organizó su tiempo de manera meticulosa, combinando la práctica en el consultorio con sus estudios sobre neurociencia. Se convirtió en una estudiosa voraz, visitando seminarios web y contactando expertos en el área. Esta era una forma de liberarse de la expectativa que la seguía como una sombra y solidificar su propio camino.
Las noches en la biblioteca se convirtieron en rituales sagrados. Mariana aprendió sobre sinapsis, neurotransmisores y el impacto del estrés en la salud mental. Absorber tanto conocimiento comenzó a convertir sus dudas en pequeños destellos de claridad. De hecho, se atrevió incluso a preguntar a Alejandro sobre el trabajo en neurociencia. Él, sin mostrar sorpresa, le brindó recomendaciones valiosas, y con un gesto de ánimo, le planteó la posibilidad de realizar prácticas en un laboratorio de investigación. Por primera vez, Mariana sintió que su voz resonaba auténticamente, no como un eco. La recomendación de Alejandro la emocionó, pero también intensificó sus miedos. ¿Realmente podría ser capaz de tomar ese nuevo rumbo? Mientras consideraba sus opciones, la duda volvió a acecharla, llevándola a crear un plan de acción. Incorporaría las prácticas de investigación a su agenda y aprovecharía todo el aprendizaje posible. Esa perspectiva la llenaba de esperanza. A medida que se acercaban las fechas de las prácticas, surgió una tensión palpable en Mariana. Las conocidas miradas de sus colegas, ahora más críticas que antes, se convirtieron en un recordatorio constante de la presión. Sin embargo, esta vez, en lugar de amedrentarse, decidió usar esa energía para impulsarse hacia adelante. Comenzó a llevar un diario donde anotaba sus reflexiones, temores y logros. Al plasmar en papel su evolución, el camino se tornaba más claro. La relación con Alejandro también empezaba a transformarse. Al reconocer sus esfuerzos, él se convirtió no solo en un mentor, sino también en una figura clave en su desarrollo emocional. Siempre se mostraba dispuesto a escucharla y desafiarla a dar un paso más allá de sus límites. De repente, Mariana se encontró con la idea de confrontar su verdad, estaba lista para compartirle su descubrimiento familiar. Era un golpe de timidez que la paralizaba, pero la urgencia de la verdad le decía que el momento había llegado. Cuando la jornada de la revelación llegó, un nudo se formó en su estómago. El tiempo pareció detenerse mientras se sentaba frente a Alejandro en el consultorio, enfrentando la realidad que había querido evitar. Los recuerdos de cada momento compartido se agolpaban en su mente, desdibujando la línea entre el temor y la resolución. Sus ojos firmes se encontraron con los de Alejandro, y en ese espacio, Mariana supo, aunque no lo había comprendido por completo, que el momento de la verdad había llegado. ¿Estaría Alejandro preparado para escuchar lo que tenía que decir? Mariana sintió como el aire en la sala se tornaba denso, como si el tiempo mismo la negara el derecho a hablar. Su corazón latía con fuerza, un ritmo frenético que resonaba en su pecho mientras pensaba en lo que estaba a punto de revelar. Las palabras eran como hojas en un árbol al borde de caer, podía casi sentir la presión de su verdad acumulándose, queriendo liberarse. Con un esfuerzo monumental, sacó una respiración profunda y rompió el silencio. Doctor Alejandro, hay algo de lo que necesito hablar con usted, algo que creo que puede cambiar las cosas. Su voz tembló ligeramente, pero la determinación brilló en su mirada. Era como si una chispa de confidencialidad hubiera prendido en su interior, iluminando el camino hacia una nueva perspectiva. Alejandro, siempre atento, se inclinó hacia ella, animándola con un gesto de su mano. Mariana, estoy aquí para escucharte. Cualquier cosa que necesites compartir es importante. Sus palabras proporcionaron un leve respiro en la atmósfera cargada. Aquella transacción emocional era un terreno desconocido, y sin embargo, Mariana comprendió que no podía retroceder. Finalmente, las palabras fluyeron. Había crecido en una familia que valoraba más el estatus y la imagen que el crecimiento personal. Contó sobre su lucha interna, sobre cómo la sombra de sus antepasados había sido una carga que la había guiado por un camino que nunca le perteneció. Y, al mencionar su conexión con la neurociencia, reveló su deseo de cambiar de rumbo. Alejandro escuchó sin interrumpir, manteniendo su mirada fija y su expresión casi suave. Cuando terminó, Mariana sintió un torrente de emoción, como si se hubiera despojado de una piel que la había sofocado durante demasiado tiempo. El peso que había cargado desde que podía recordar se había reducido, pero la última parte de su confesión aún no había sido dicha. Doctor Alejandro, necesito saber si de verdad puedo ser un buen médico en esta nueva dirección. ¿Es posible encontrar mi camino en la neurociencia después de todo lo que he vivido? La pregunta pendió en el aire como una espada de Damocles. Cualquiera que fuera la respuesta, determinaba la dirección de sus pasos futuros. La respuesta de Alejandro fue reflexiva. Mariana,
el camino que elijas siempre estará basado en tus decisiones. Tu valía no está definida por tu legado familiar sino por tu compromiso y pasión. La neurociencia puede ser tu camino, pero deberás enfrentar tus temores, debes permitirte el fracaso y los errores para aceptar tu verdadero potencial. Sus palabras resonaron en Mariana como un mantra, cada sílaba la empujaba hacia una nueva metamorfosis. Se sumergió en sus pensamientos. Su camino no solo abarcaba cuidar a los pacientes, sino también explorar el mundo compasivo de la investigación. De esta forma, podría contribuir a un área que la apasionaba. La idea de cruzar ese umbral, de ser más que una sombra, la emocionaba, pero también la inquietaba. Las críticas y las inseguridades siempre estarían al acecho. Con una renovada determinación, Mariana decidió que estaba lista para los desafíos que se avecinaban. Se puso a trabajar en sus prácticas, organizando su tiempo con más cuidado y aumentando su participación en el laboratorio de neurociencia. Sin embargo, al mismo tiempo, su inseguridad creció. ¿Sería suficiente esta transformación interna para soportar el peso de la crítica externa? Poco después, una invitación inesperada llegó a su correo, un simposio nacional sobre avances en neurociencia, donde presentaría una de las investigaciones más innovadoras. Tenía la oportunidad de hablar en público, de mostrar su trabajo, su voz. Pero, junto con la emoción, la ansiedad comenzó a burbujear en su interior. Mientras miraba la invitación, una pregunta resonó en su mente: ¿estaría realmente lista para enfrentar al mundo con su propia voz? Esa posibilidad la obligaba a confrontar su miedo más grande, a arriesgarse a ser vista no solo como la hija de una familia reconocida, sino como Mariana, la mujer que forjaría su propio camino. La tensión creció, y con ello, la historia de su viaje apenas comenzaba a florecer. En ese instante, tocó el umbral de un nuevo desafío, y la cuestión latente era clara: ¿podría Mariana finalmente ser la protagonista de su propia narrativa? Mariana se sentó frente a su escritorio, la invitación aún abierta en la pantalla, resplandeciente como un faro. Aquel simposio tenía un sonido casi místico, un evento que podría catapultar su carrera, pero también significaba enfrentar su mayor miedo, la exposición pública. La posibilidad de ser juzgada no solo por sus pares, sino por sus propios fantasmas familiares la llenaba de inquietud. Se preguntó si su voz sería suficiente, si lo que tenía que ofrecer realmente importaría en un mundo lleno de expectativas inalcanzables. Ese día comenzó a trazar un marco de acción. Cada pequeño paso contaba, así que decidió practicar su presentación. Pasó horas vocalizando frente al espejo, ensayando no solo sus palabras, sino sus emociones. Quería que su pasión por la neurociencia brotara de cada sílaba, y se sintió cada vez más fuerte al proyectar su voz. Sin embargo, la familiar sensación de duda se cernía sobre ella como una nube oscura, recordándole la voz de su madre: el éxito se mide por el linaje, no por la determinación. Mientras ensayaba, tocó los límites de sus miedos. En momentos de inseguridad, se preguntaba si realmente tenía lo que se necesitaba. Las sombras del pasado todavía se aferraban a sus decisiones, recordándole que la crítica siempre llegaría. Sin embargo, también encontró momentos de claridad. Recordó lo que Alejandro le había enseñado sobre la importancia de aceptar el fracaso como parte del proceso. Esa vulnerabilidad se volvió su aliada, una que decidió llevar al simposio. A medida que pasaban los días, se sumergió en la investigación. Cada dato, cada clic del teclado, alimentaban su confianza. Se dio cuenta de que no estaba sola en este viaje. Mariana comenzó a buscar redes de apoyo, esencialmente en compañeros del laboratorio que la animaron a volverse más abierta sobre sus ideas. Durante una conversación con un colega que había enfrentado su propia batalla por ser escuchado en esferas académicas, se dio cuenta de que el miedo a ser vista también podía ser el primer paso para conectar auténticamente. Quería ser parte de la conversación, no solo como voz de su historia, sino como una defensora de la neurociencia, un espacio donde la curiosidad y el cuidado fueran fundamentales. Con un equilibrio delicado entre el miedo y la determinación, Mariana fue cada vez más diligente en su preparación. Sin embargo, el día del simposio se acercaba rápidamente, y con él, las mariposas en su estómago se multiplicaban. No podía permitir que sus inseguridades la detuvieran, tenía que demostrar a sí misma que había crecido más allá de las expectativas familiares. La noche antes del evento, se despertó a las 3 de la mañana, y en lugar de angustiarse, se sentó a escribir una carta a su futuro yo. En ella se comprometió a nunca dejar que el legado familiar definiera su valor.
Finalmente, el día llegó. Vestida con un atuendo que combinaba profesionalismo y un destello de su personalidad, Mariana se sintió lista mientras avanzaba hacia el escenario. Antes de abordar el podio, hizo una pausa, respirando hondo. La sala llena de rostros desconocidos y críticos potenciales le parecía abrumadora, pero, a su vez, era un lienzo en blanco esperando su historia. Con el micrófono en la mano y una mirada resuelta, comenzó su presentación. Las palabras fluyeron, y mientras hablaba, cada frase se sentía más como un acto de reivindicación que como una exposición. Se veía a sí misma no como la hija de alguien, sino como Mariana, decidida a construir su propia narrativa. Pero al cerrar su exposición, notó miradas que la hicieron cuestionarse si había logrado conectar de verdad. La tensión en el aire era palpable, y detrás de las sonrisas, las preguntas comenzaban a formarse. Un rostro conocido, aquel del mentor que no veía desde hacía años, apareció entre la audiencia. Él representaba una historia no cerrada para ella, una mezcla de admiración y rivalidad que la llenó de incertidumbre. Su regreso significaría errores del pasado. ¿Reviviendo, o sería una nueva oportunidad para demostrar quién realmente era? Los aplausos resonaron, pero Mariana ya no se enfocaba en ellos. Se preguntó si había valido la pena, si esta nueva voz lograría resonar en un ámbito que siempre había sentido ajeno. La inquietud la abruma, y una pregunta le nace en la mente, justo cuando se aleja del podio: ¿podría seguir superando la huella de su historia mientras desafiaba las miradas que la acechaban? El futuro parecía más incierto que nunca, y la historia de su cambio apenas comenzaba a revelarse. Mariana abandonó el escenario con una mezcla de alivio y una inquieta sensación de vacío. Aunque las palmas habían aclamado su valentía, las dudas persistían, enredadas en su mente como vides incontrolables. ¿Había logrado comunicar el verdadero significado de su trabajo? Mientras se alejaba del podio, los rostros a su alrededor se difuminaban, transformándose en una amalgama indistinta de expectativas y juicios, lo que avivaba su ansiedad. Decidió refugiarse en el centro de convenciones, buscando un lugar donde pudiera tomar aliento. Se sentó en una banca vacía, observando a otros asistentes compartir opiniones, reír y celebrar el momento. Se sintió como una intrusa en un mundo que parecía pertenecerle a todos menos a ella. Las palabras de aliento de sus compañeros reverberaban en su mente, pero también lo hacían los ecos de las críticas pasadas. La voz de su madre se hizo presente: lo que haces nunca es suficiente. Esa sombra, aunque familiar, comenzaba a perder su peso emocional. Mientras pasaba un rato inmersa en esos pensamientos, la voz autoritaria de su viejo mentor llegó a sus oídos, interrumpiendo su trance. «Mariana, espero que te des a entender como la gran investigadora que eres», dijo él, acercándose con una mezcla de paternalismo y crítica. Se congeló. En su pasado, él había sido un faro de conocimiento, pero también un reflejo de las expectativas que le pesaban. ¿Lo vería ahora como una oportunidad o como un recordatorio de lo que solía ser? «Gracias, lo apreciaría», respondió con un tono más firme de lo que sentía. A medida que él comenzaba a hablar de sus proyectos, Mariana se dio cuenta de que no podía dejar que recuerdos viejos la anclaran. En lugar de mantenerse en el ámbito de lo esperado, decidió lanzarse al desafío. «Quiero saber qué piensas sobre incorporar más aspectos emocionales a la neurociencia», le dijo, sorprendiendo incluso a sí misma. En su mente, la adaptación de su presentación se alineaba con su propio deseo de expresión auténtica. El mentor pareció titubear. «Es un enfoque arriesgado, pero interesante. Pero recuerda, la data debe ser sólida». Mariana se dio cuenta de que, al hablar, comenzaba a trazar una línea entre el cumplimiento y la autenticidad. Su curiosidad empezaba a ganarle a la inseguridad. Después de todo, las expectativas podían ser influenciadas por su enfoque y no necesariamente dictadas por otros. Esa chispa de autoconfianza la motivó a preguntarle sobre su propia investigación, iniciando así un intercambio de ideas. La conversación evolucionó, alimentada por un sentido renovado de valor propio. Mariana capturó momentos en los que la incomodidad daba paso a la conexión genuina. Al final, se despidieron, y antes de que él se alejara, le dejó claro que las voces de los nuevos enfoques merecen ser escuchadas. Aunque su corazón seguía latiendo rápido, por primera vez experimentó un destello de control. La narrativa había cambiado, ella no solo presentaba información, sino que comenzaba a esbozar su historia. Las horas siguientes las pasó interactuando con otros investigadores, cada diálogo aportándole distintas perspectivas.
Sin embargo, la nocturna búsqueda de su propia voz seguía latente. Al dejar el evento, Mariana contempló lo lejos que había llegado, pero también se sintió consciente de que su reto apenas comenzaba. De repente, el mensaje de su madre resonó menos como una condena y más como una oportunidad a desafiar. La noche terminó y, aunque había progresado, aún había resquicios de inseguridad en su interior. Decidida a abrazar su nueva comprensión, se sentó en su habitación aquella noche con un cuaderno, y comenzó a escribir un plan. Quería fortalecer sus aptitudes, explorar más sobre la neurociencia emocional, y tal vez, compartir su investigación de una forma que resonara con ella. Sin embargo, mientras se sumergía en sus pensamientos, un correo electrónico llegó inesperadamente. Era de un famoso cerebro en su campo, invitándola a presentar un taller sobre su investigación. Podría ser la oportunidad que había deseado, pero también abriría de nuevo viejas heridas. La pregunta colgaba en el aire, ¿realmente estaba lista para este nuevo paso? Mientras levantaba la vista de la pantalla, se sintió balancearse entre la emoción y el terror. ¿Se atrevería a responder afirmativamente, a escalar nuevamente la montaña de la visibilidad y el juicio? La decisión estaba en sus manos, y el eco de su historia no había hecho más que comenzar. El futuro podría ser incierto, pero Mariana estaba lista para enfrentarlo. Mientras el sol de la mañana se abría paso entre las nubes, bañando su habitación con una luz dorada, Mariana se sentó en su escritorio, el cuaderno frente a ella, lleno de garabatos que chocaban con sus anhelos y temores. El correo electrónico desbordaba posibilidades, pero también expectativas, llanas como su propia voz interior clamando por ser escuchada. Se daba cuenta de que el camino hacia su autenticidad no sería sencillo, sin embargo, el fuego que había empezado a encenderse en su interior no podía ser ignorado. Con un bolígrafo en la mano, comenzó a delinear su plan. Investigar el impacto emocional en la neurociencia, escribió, dejando que cada palabra fluyera desde su mente. Establecer objetivos claros, crear un taller que resuene con el corazón y la mente. Sin embargo, a cada palabra que trazaba, una sombra la acechaba, el miedo al juicio, a no ser suficiente, a no alcanzar las expectativas que siempre habían pesado sobre sus hombros. Pero en lugar de alejarse de esos sentimientos, decide mirarlos de frente. Todo viaje hacia el crecimiento estaba empapado de incomodidad. Su primer paso sería estudiar a fondo los principios de la neurociencia emocional. Se propuso dedicar al menos una hora cada día a investigar estudios recientes, así como a conectar con otras voces que compartían su interés. No solo se trataba de recolección de datos, sino de forjar un puente entre la lógica científica y la experiencia humana. Se quedó sentada, sintiendo una mezcla de entusiasmo y terror al pensar en lo que podría aprender, y al mismo tiempo, cómo podría compartirlo con los demás. A partir de ese momento, su rutina cambió. Se sumergió en literaturas académicas, buscó webinars sobre investigaciones innovadoras, se adentró en foros donde otros discutían sus experiencias. Cada descubrimiento era un destello de claridad que la alejaba un poco más de su zona de confort. Pero aquellos momentos de luz estratégica estaban intercalados con noches de insomnio y dudas que surgían como sombras. Se preguntaba, ¿habrá alguien que quiera escucharme? Esa pregunta persistía, como una campana que resonaba en su mente. Las interacciones empezaron a ser más frecuentes. En uno de esos foros, conoció a Pablo, un joven neurocientífico que había realizado trabajos sorprendentes sobre emociones en la toma de decisiones. Sus conversaciones se volvieron un refugio. Con cada intercambio, Mariana percibía que un nuevo sentido de confianza brotaba en su interior. Empezó a cuestionar la narrativa de su madre, tal vez no estaba destinada a cargar con el peso de nunca ser suficiente, sino a desafiarlo activamente. Pablo la invitó a participar en un seminario donde se discutía la relación entre emociones y neurociencia, una oportunidad que la obligaba a confrontar sus inseguridades de nuevo. ¿Acepto la invitación? ¿O me resisto por miedo? Se planteó la pregunta, sintiéndose dividida. La idea de hacer una presentación no solo sobre su investigación, sino sobre su propia historia, la aterra. Sin embargo, eso ya no era suficiente para detenerla. Mientras escribía su respuesta a Pablo, una propuesta brotaba en su mente. Si no lo intento, nunca lo sabré. Decidida a romper el ciclo de la timidez que había definido gran parte de su vida, respondió afirmativamente y comenzó a prepararse para el seminario.
Su mente se llenó de ideas y anhelos, y aunque el sudor en sus manos delataba su nerviosismo, sentía que cada paso hacia adelante la acercaba un poco más a la imagen de la investigadora que siempre había querido ser. Tras enviar el correo, se recostó en la silla, exhalando un suspiro profundo. Por primera vez, empezaba a vislumbrar que su transformación era más que simplemente competir en un mercado académico. Era conectar con su propia verdad, desafiar los muros internos que la mantenían enjaulada. Aún quedaban muchas preguntas por responder, pero las respuestas comenzarían a surgir si se permitía ser vulnerable. Mientras se preparaba para el día del seminario, un nuevo correo llegó. Era de su madre, preguntando cómo le había ido en el evento reciente. La tentación de responder de manera superficial se presentaba, pero en su interior, una voz insistía en que debía ser honesta. ¿Sería este el momento de confrontar sus propios demonios familiares, o daría otro giro, optando por una hoja en blanco? El dilema se cernía sobre ella, como una sombra dispuesta a avanzar. La hora de la verdad se acercaba. Mariana observó el parpadeante cursor en la pantalla de su computadora, sintiendo que cada segundo pasaba como una eternidad. La pregunta de su madre resonaba en su mente, de sabor amargo. ¿Cómo le explico que estoy cambiando? La verdad era que, para ella, confrontar estos temas con su madre suponía destapar una caja de Pandora que había intentado cerrar durante años. Pero, a la vez, un impulso interno le exigía honestidad, un nuevo desafío en su viaje hacia la autenticidad. Después de unos minutos terapéuticos de respiración profunda, decidió que era el momento de dar el paso. No quería ocultar su lucha ni las pequeñas victorias que estaba cosechando. Estoy a punto de participar en un seminario sobre emociones y neurociencia. Espero que esta vez pueda mostrar lo que realmente soy. Pulsó enviar y sintió como si un peso se aligerara de sus hombros. La incertidumbre sobre la reacción de su madre se mezclaba con la esperanza de que esta vez el diálogo podría ser diferente. El día del seminario llegó con la luz del amanecer colándose por su ventana como un presagio. Mariana eligió un atuendo que la hiciera sentir empoderada, una blusa blanca sencilla y un blazer negro que había usado en su graduación. Mientras se miraba en el espejo, recordó el papel que había escrito en el cuaderno, conectar mi voz con la ciencia. Era un objetivo sencillo, pero, al mismo tiempo, monumental. Las horas se deslizaron mientras Mariana llegaba al lugar del evento, cada paso estaba cargado de ansiedad y expectativa. Se encontraba rodeada de investigadores y académicos, personas que habían dedicado sus vidas a entender los misterios de la mente humana. ¿Qué hago yo aquí?, se preguntó, sintiéndose de nuevo como la eterna impostora. Sin embargo, al ver a Pablo en el lugar, una chispa de confianza iluminó su interior. Su presencia era un recordatorio de que ya no estaba sola. El seminario se presentó como un recorrido dinámico y retador. Vaivenes de risas, debates apasionados y momentos de reflexión llenaron el aire. Mariana escuchaba atentamente, absorbiendo cada fragmento de conocimiento. Su mente dibujaba conexiones entre los conceptos discutidos y su propia vivencia, como si los hilos de su historia comenzaran a tejido en un tapiz más grande. Pero la ansiedad no se disipaba, el momento de su intervención se aproximaba rápidamente. Cuando llegó su turno de hablar, Mariana se sintió como una estrella atrapada en una nebulosa, entre la luz de la oportunidad y la oscuridad del miedo. Se acercó al micrófono, sintiendo que el sudor frío en su frente traicionaba su temor interno. Pero miró al público, en lugar de ver ojos críticos, vio curiosidad, interés y, quizás, un poco de empatía. Su voz comenzó a fluir, inicialmente temblorosa pero pronto se volvió firme. Había llegado el momento de no solo compartir su investigación, sino de revelar su viaje personal. Mientras compartía su historia, su lucha contra la inseguridad se transformó en una narrativa de superación. La conexión entre sus experiencias y la neurociencia de las emociones resonaba en la sala, creando un eco que parecía conectar cada mente presente. Aquellos momentos de vulnerabilidad se convirtieron en la fuente de su fortaleza. Al finalizar su presentación, un aplauso brotó y Mariana sintió que finalmente había comenzado a desafiar la restricción de su pasado. Sin embargo, el cierre del seminario trajo una discusión inesperada. Un asistente impugnó un punto que ella había hecho, cuestionando su interpretación de algunos conceptos. En lugar de cerrarse, Mariana sintió que su confianza se ponía a prueba, pero también despertó una furia insatisfecha. ¿Cómo podría alguien poner en duda mi viaje, lo que viví y descubrí?
En lugar de evadir, decidió abrir el diálogo, dejando que su voz resonara con el mismo fervor que había sentido al hablar. Los minutos se convirtieron en tensos intercambios, un reto transformador que la llevó al borde de sus límites. Mariana se dio cuenta de que, aunque había compartido su historia, esta aún no estaba completa. Los momentos de vulnerabilidad, el debate, todo era parte de la transformación que había comenzado. Mientras se alejaba del seminario, sintió que una nueva marcha había comenzado dentro de ella. Mientras revisaba su teléfono más tarde esa noche, un nuevo mensaje de Pablo la sorprendió. «Eres increíble. Lo hiciste muy bien. Pero esto es solo el comienzo. Hay más por venir». Mariana, con el corazón latiendo intensamente, se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. Iba a tener que confrontar no solo sus miedos, sino también las complejidades de su nueva voz. Había llegado el momento de desentrañar los misterios que aún permanecían ocultos en su interior. ¿Estaba realmente lista para lo que vendría? Mariana se despertó con una mezcla de emoción y nerviosismo. La energía del seminario todavía pulsaba en su mente, pero la incertidumbre la envolvía como una neblina espesa. El mensaje de Pablo había encendido una chispa de ambición que no sabía que aún habitaba en su interior. «Esto es solo el comienzo», resonaba como un mantra con cada latido de su corazón. Decidió adoptar un nuevo enfoque. Comenzar a escribir un blog sobre sus experiencias en el autodescubrimiento junto con los conceptos de neurociencia que había aprendido. Se imaginó sentada frente a su computadora, vertiendo sus pensamientos, compartiendo sus luchas y victorias en un espacio que podía ser seguro y auténtico. La idea la llenó de un nuevo propósito. Pero no era suficiente solo con tener un plan, necesitaba ejecutarlo. Sin embargo, la voz interna que había confrontado en el seminario comenzó a murmurar de nuevo, sembrando dudas. ¿Y si nadie te escucha? ¿Y si lo que tienes que decir no es interesante? Con cada pregunta, sentía que la amargura del juicio ajeno empezó a asomarse. A pesar de las resistencias, Mariana se armó de valor y comenzó a crear su blog. Elegir el nombre fue más complicado de lo que pensaba, quería que resonara con su viaje personal, pero tampoco quería que sonara pretencioso. Finalmente, se decidió, Neuroexploraciones de Mariana. Buscó un diseño simple y atrayente, pero no podía evitar sentirse pequeña en comparación con el vasto espacio de Internet. Con una taza de café en mano, sentada frente a la pantalla en blanco, se sintió como un niño que enfrenta un examen final sin estudiar. Las palabras no fluían, la inseguridad la asfixiaba. Sin embargo, en lugar de rendirse, decidió cambiar su perspectiva, pensó en su primer post como una carta a su futuro yo, como un recordatorio de dónde había estado y hacia dónde quería ir. Finalmente, escribió sobre el seminario, las emociones intensas y la confrontación que había vivido. Al hacer clic en publicar, sintió una mezcla de liberación y ansiedad. No podía predecir la reacción, pero había superado una barrera importante. Su voz finalmente encontraba un nuevo medio. Pasaron los días y mientras revisaba la página, notó que había obtenido algunas visitas y comentarios alentadores. Esa validación encendió un nuevo fuego en ella. Empezó a dedicar más tiempo a hacer investigación y a conectar conceptos de neurociencia con experiencias cotidianas, invitando a sus lectores a reflexionar sobre su relación con las emociones. Un día, mientras revisaba sus redes sociales, un comentario la detuvo en seco. Era de un lector anónimo que decía sentirse tocado por su historia y la animaba a seguir escribiendo, mencionando que se sentía identificado con la lucha que ella había descrito. Esa confirmación hizo que su corazón se acelerara. No estaba sola, había otros que compartían su camino. Sin embargo, no todo era luz. Un nuevo reto apareció. Mariana se enfrentaba al dilema de ser auténtica y vulnerable al mismo tiempo. La presión de escribir algo que resonara estaba empezando a coartar su creatividad, haciendo que se preguntara si estaba navegando entre la sinceridad y la búsqueda de aprobación. La discordancia interna la movía hacia adelante, pero simultáneamente la mantenía alerta. Iba comprendiendo que su viaje era tanto acerca de curar su voz como de encontrar la confianza en ella. La lucha se volvía más visceral a medida que se comprometía con su autenticidad. Mientras reflexionaba sobre lo que significaba conectar con otros a través de su escritura, un nuevo mensaje iluminó su pantalla. Era de un editor de una revista digital que había leído su blog y le ofrecía una oportunidad para colaborar en un artículo sobre neurociencia y emociones.
Mariana sintió que toda su existencia había convergido en un momento crucial. Pero, inmediatamente, una nueva oleada de dudas se apoderó de ella. ¿Era realmente capaz de abordar un proyecto tan grande? Mariana miró por la ventana, sintiendo que el mundo se expandía ante ella, lleno de posibilidades y riesgos. Sintió que la transformación se intensificaba, llevando consigo una presión creciente que la invitaba a dar un paso hacia lo desconocido. El momento de decidir había llegado, arriesgaría todo para dar un salto hacia lo que realmente deseaba, o se quedaría atrapada en sus dudas y temores. Mariana respiró profundamente, sintiendo la presión de la decisión que tenía por delante. Aquel correo era más que una simple propuesta, era la apertura hacia un nuevo capítulo en su vida, uno que podía llevarla más allá de lo que alguna vez imaginó. Las horas siguientes las dedicó a reflexionar. Lejos quedaron las sombras de inseguridad que amenazaron con asfixiarla en el pasado. Este era el momento de demostrar no solo a los demás, sino a ella misma, que era capaz de alcanzar lo que deseaba. Con cada clic en la pantalla, sus pensamientos se ordenaban, construyendo una nueva narrativa. Era el momento de actuar, sin permitir que el miedo la paralizara. Decidida a dar el paso, comenzó a esbozar las ideas para el artículo, combinando sus conocimientos en neurociencia con sus vivencias. Mientras escribía, recordó las palabras de Alejandro: tu valor no está definido por tu legado, sino por tu compromiso. Esa reflexión la empujó a sumergirse en su tema, consciente de que su propia historia era tan válida como cualquier dato o fórmula científica. Una vez que envió su propuesta al editor, experimentó una mezcla de entusiasmo y nervios. Había cruzado un umbral. Mariana se sentía diferente, como si finalmente estuviera moldeando su propio destino. La mediación entre su voz interna y la genuina empatía hacia los demás florecía. Los días se convirtieron en semanas, y su espera por la respuesta se llenó de ilusión. Al final, el correo que tanto había anhelado llegó, el editor había aceptado su propuesta y estaba ansioso por trabajar con ella. El resplandor de la victoria iluminó su corazón mientras leía cada palabra. Finalmente, estaba a un paso de concretar su transformación en la comunidad científica. Con un renovado sentido de propósito, Mariana se sumergió en la investigación. A cada instante, encontraba nuevas conexiones entre la neurociencia y las emociones humanas. Se propuso escribir no solo sobre la ciencia, sino sobre lo que realmente significaba ser humano. Cada experiencia, cada incertidumbre, cada triunfo y cada error se convertían en parte de su relato. Mientras escribía, Mariana notó un cambio en sí misma. Estaba dejando atrás las dudas que durante tanto tiempo la habían asediado. En su interior, florecía una confianza sólida, como un árbol que se aferra a la tierra. Por primera vez, estaba no solo dispuesta a compartir su viaje, sino a explorar las profundidades de su propio ser con valentía. Finalmente, el artículo fue publicado, y la respuesta fue abrumadora. Comentarios elogiosos inundaron su bandeja de entrada, y entre ellos, nombres conocidos de la comunidad científica comenzaron a tomar nota de sus ideas. El reconocimiento llegó, pero para ella era más que eso, era una validación de su propia voz y su historia. Mariana había demostrado, a través de su trabajo y su autoexploración, que había trascendido las limitaciones que la habían definido. Las semanas siguieron su curso, y un nuevo horizonte de oportunidades se abrió ante ella. Invitaciones a conferencias y seminarios comenzaron a llegar. En cada uno, se sentía más cómoda, más auténtica. Era consciente del impacto que sus palabras podían tener y se comprometió a empoderar a otros a través de su experiencia. En su interior, una transformación profunda y genuina ya no era solo un deseo, era una realidad palpable. Con cada paso, Mariana percibió cómo los cimientos de su existencia se solidificaron. La mujer que una vez se sintió como la chica de la farmacia ahora era una investigadora respetada, y cada interacción con los demás se volvía un espejo de su crecimiento. A través de sus vivencias, había aprendido a abrazar su historia familiar y convertirla en una herramienta de respeto hacia su verdadero ser. Así, decidió que el futuro sería un espacio de creación y empoderamiento, tanto para ella como para aquellos que se cruzaran en su camino. Con el tiempo, Mariana no solo logró reconocimiento en su campo, sino que también se convirtió en mentor de otros jóvenes que, al igual que ella, buscaban encontrar su voz. La historia que comenzó como una lucha interna se había transformado en una misión de empoderamiento personal. Al mirar atrás,
sobre su viaje a la neurociencia y la valentía necesaria para enfrentar su verdad, Mariana sintió una satisfacción profunda, como si hubiera llegado a casa. La chica tímida que una vez dudó de sí misma ahora se veía envuelta en un fuerte sentido de dirección y propósito. Había conquistado su mayor desafío, el miedo que residía en su interior. Y así, Mariana se convirtió en un símbolo de transformación, de perseverancia, y sobre todo, un ejemplo de que la verdadera fortaleza se encuentra en abrazar nuestra historia y seguir adelante con confianza. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Su apoyo transforma vidas.